Curso de electrónica básica desde cero. Hoy vamos a mirar el funcionamiento y conexión delta estrella de motores AC. Vamos a mirar desde el funcionamiento, vamos a mirar las conexiones, los voltajes típicos, ecuaciones que necesitamos, modos de testeo, entre otros factores que son importantes. Curso de electrónica básica vamos a completar hasta el número 100. En el cual vamos a estar hablando acerca de algunos temas bastante importantes que son referentes a la electrónica de potencia. En este caso vamos a hablar de algunos términos antes de involucrarnos con la parte de los motores. En el curso de electrónica hemos visto qué es un contactor, protecciones eléctricas, también hicimos una serie de videos acerca de electricidad, pero vamos a retomar un poquito. ¿Qué es la fase y qué es el neutro? Nosotros tenemos algo llamado en nuestra línea, son las líneas alternas que van a nuestro hogar. Normalmente viene una línea que es neutro, que es 0 voltios, y tenemos la fase que tiene línea activa, y esa línea normalmente cambia su polaridad dependiendo de los países 50 o 60 Hz. Algunos autores dicen que cambia su polaridad más a menos, o sea, un momento está 0 más, otro momento 0 menos, referente al neutro. Esa fase puede ser de 110, 120 o 220 voltios o 230, porque hay unos países, por ejemplo como España, que más o menos trabajan 230, por ejemplo Argentina trabaja más o menos a 220, Colombia no es muy claro porque trabaja entre un rango de 110, 115, 120 y a veces hasta 125 voltios o 127 voltios. Entonces voy a hacer como una generalidad de los voltajes, siempre estaré hablando de 120 o 220. En otros cálculos que vamos a hacer, no confundir 220 de otro tipo de voltajes con la fase que estoy hablando en este momento. Entonces, cuando hablamos de redes, encontramos la famosa monofásica, bifásica y trifásica. Cuando digo mono es una fase, bifásica, dos fases, trifásica, tres fases. Más adelante vamos a mirar que existen diferentes tipos de transformadores residenciales que te pueden generar solamente dos o tres fases. Cuando hablamos de dos fases, significa que las dos están en el mismo ángulo, y cuando hablamos de trifásicos, los tres están completamente desfasados 120 grados. Cuando hablamos de red monofásica, como ya lo comenté, significa que tengo dos hilos, o sea, solamente el neutro y una fase. Y esta fase puede ser de 110 o 220 voltios. Pero también puedo tener fase-fase. Cuando tengo fase-fase, significa que puedo tener normalmente en el transformador que va a la línea residencial, suelen tener 3 o 4 líneas. Si tiene 3, significa que va a tener neutro, fase y fase. Y aquí en esos dos líneas de fase sí puedo sumar el voltaje. Por ejemplo, aquí podemos observar que tengo 120, digamos que es una línea, aquí tengo el 0 y aquí tengo 120. Si yo lo sumo algebraicamente, efectivamente yo tengo 240 voltios. Y se considera también una red monofásica. No necesariamente por el simple hecho de tener fase y fase puede decirse bifásica. No, porque realmente bifásica viene el nombre de un transformador que tiene 3 fases, y de esas 3 fases yo tomo 2. Normalmente se considera de esa manera. Ahora, en una red residencial, vuelvo tengo 3 líneas, un neutro y 2 fases. Siempre vas a ver transformadores más o menos de esa índole. Ahora bien, como te puedes dar cuenta, aquí no tengo algún ángulo en especial. Aquí la línea va así que entre fase que está aquí y fase que está acá, aparte de sumar 240, pertenecen al mismo transformador, al mismo embobinado, por resumir de alguna manera, así que no tienen un ángulo de diferencia. En las antiguas conexiones, o de hace muchos años, las originales, sí se decía que entre línea y línea había 90 grados de desfase. Bueno, en este caso
podemos ver que fase neutro dice claramente, es una red monofásica. Se refiere a una onda que junto con el neutro resulta en una tensión de 120, ejemplo, para mi país Colombia, llamada fase neutro o VN, voltaje con el neutro. 110 o fase, mismo ángulo, como les acabo de comentar, y va a dar la suma algebraica 240. ¿Por qué da 240? Porque como no tiene un ángulo que literalmente desfase la señal, pues es como simplemente tener dos bobinas que se sumaron y por eso me da 240 voltios. O puedo tener otra señal fase neutro. Así que en resumen puedo tener fase neutro de 110, fase neutro de 220 o fase. Esas tres líneas se pueden considerar de alguna manera monofásicas. Cuando hablamos de bifásica, se dice que son dos fases, pero pertenecen a el mismo transformador, pero en bobinados diferentes dentro del transformador. Y eso también depende de las configuraciones, si es un transformador delta o es un transformador estrella. Más o menos los cálculos o la simbología es parecido como el curso de electrónica que miramos configuración delta estrella, es algo similar. Aquí dice bifásico, se utiliza cualquiera de las combinaciones. Entonces, para este caso te pudiste dar cuenta que la monofásica va así. Y ahora vamos a hablar de la bifásica, o sea que entre fase y fase hay 120 grados. Y me da un voltaje de 208 voltios. ¿Cómo sale eso? Dice aquí, se utilizan cualquiera de las combinaciones de las tres fases, o sea, una red bifásica propiamente dicha pertenece a un sistema de 4 hilos que normalmente pueden instalarse a nivel residencial o a nivel industrial. Y viene así, fase, neutro. Así que si yo voy y versus fase hay 120 grados, fase 120 o en el último también hay 120. Por tanto, si nos damos cuenta, estamos formando una especie de álgebra fasorial, digámoslo así. La demostración matemática es muy sencilla, pero en conclusión al final terminamos con una raíz de 3. Así que para poder calcular simplemente vamos a tomar el voltaje que me está dando, voy a colocar un ejemplo, 120 voltios multiplicado por raíz de 3 y eso me da 208 voltios. Si se dieron cuenta al inicio cuando yo sumé dos líneas que en teoría son las mismas fases, simplemente bobinas sumadas, me dio 240. En cambio acá cuando las señales bifásicas vienen del mismo transformador trifásico, o sea, tengo un transformador de 3 fases, pero de los cuales tomo 2. Ahí puedo decir que el voltaje es 208, o sea, tomé 120 por raíz de 3. Aquí no puedo decir que algebraicamente sumo 120 más 120 para decir que me da 240 como se hizo en el proceso anterior. No se hace así. Aquí se necesita por raíz de 3. Así que si vemos en el trifásico, yo puedo decir que tengo ejemplo, bobina A, B o C. Así que yo puedo decir que puede ser la fase A más B, ejemplo, esta más esta, o B más C o C más A. Por eso he expresado de esta manera, dado como resultado una tensión llamada línea a línea o BL. Entonces, cuando hablamos de neutro versus fase, tiene un nombre. Ahora lo vamos a ver. Y cuando es fase, tiene otro nombre. Y por último, pues iría el neutro, que normalmente pues ya tengo un cable extra y tengo 3 hilos, 2 fases, un neutro. Y el último es el conocido como trifásico. En el punto anterior te comenté también que está separado bobina por bobina o la señal como tal 120 grados una de otra. Por eso antes se llamaba fase 90 grados y por eso se quedó con este sistema. Pero hoy en día ya estamos hablando que
la separación es 120 grados entre cada una de las tres señales. Ahora, cuando hablamos de trifásico, es el mismo principio, tres fases, y se utilizan en conjunto las tres fases, o sea, la A, B, C, o sea, las que tengo en la parte superior. Ahora, sin el neutro, normalmente no lleva el neutro porque no lo necesita. Si dado el caso algún circuito, algún circuito electrónico o alguna herramienta, algún motor, transformador, etcétera, lo requiriera, es opcional utilizar el famoso neutro. El modelo de energía de Colombia típicamente es entre 110 a 120 voltios. Y para este ejemplo he traído una gráfica donde puedes ver un transformador típico donde dice X1, X2 y X3 y tiene su sistema de polo a tierra. Estos son los transformadores del sistema eléctrico convencional, por lo menos en mi país son así. Entonces tomamos la línea de baja tensión que viene a los postas de energía y luego sale tres líneas. Mira, sale la X2, la X3 y la X1, siendo la X2 el neutro. O sea que este es el neutro, este es fase 1 y este es fase 2. Ahora, si te das cuenta, mira, pertenece a la misma bobina y simplemente es conectar una bobina y la otra. Por tanto, la corriente por dentro de las mismas bobinas, valga la redundancia, es la misma que está circulando. Y como están orientadas de tal manera que es la misma corriente y la misma fase. Así que así podemos sumar, como lo comenté hace un momento, 120 más 120, 240. Por eso yo puedo decir que fase es una red monofásica o fase neutro. Pero también tenemos esta red, que es la propia red trifásica. En este caso, ya lo comenté, las fases no tienen un ángulo, por decir, de 90, 120 o otro ángulo. No, porque es el mismo. Acá sí, acá ya lo mencionamos que cada una de las fases está desfasada 120 grados. Y estos transformadores también se pueden utilizar a nivel de la parte de la ciudad o a nivel rural. Entonces, si tú vas y por casualidad tienes en tu casa dos líneas y te dio 240 voltios, asumiendo que tu red es más o menos 110, significa que ese voltaje pertenece a este tipo de transformador. Pero si en el momento de sumar la fase, por ejemplo, esta fase y esta fase, no te dio 240, sino que te dio 208, significa que efectivamente esa línea pertenece a transformadores trifásicos. Acá puedes ver un ejemplo. Tengo línea 1, línea 2, línea 3. Míralo aquí, línea 1, línea 2, línea 3. Pero por dentro del transformador hay tres embobinados separados, pero están conectados en uno en común. Por ejemplo, aquí está en común, aquí está en común. Y este es el famoso neutro. Y tienes fases independientes, pero no están sumándose como en serie, sino que están, como por decir, una de sus bobinas está invertida. Y por eso no puedo sumarlo algebraicamente, sino que tengo que hacer la relación porque sus fases están, valga la redundancia, no son iguales. Haciendo esta aclaración, entonces, vamos a lo que estábamos hablando al inicio, que dependiendo del tipo de circuito tenemos unos conceptos. Uno de ellos es tensión de fase. ¿Qué es la tensión de fase? Es la tensión o voltaje entre una fase y el neutro. Por ejemplo, aquí, mira, tengo la fase y tengo el neutro. Así que esto es tensión de fase referente al neutro. Pero digamos que yo quiero medir esta X2 con esta X3, a eso se llama tensión de línea. Y línea ya dijimos que era la fase. Por eso la tensión de línea básicamente se refiere a esta ecuación que vemos aquí, que es voltaje de línea es igual
al voltaje de la fase, o sea, por ejemplo, 120 multiplicado por raíz de 3. La raíz de 3, vuelvo repito, es muy fácil de poder demostrar. Y con eso te da pues un voltaje aproximadamente de 208 voltios. Ejemplo, si tomas 120, pues ¿qué te va a dar? Te va a dar 208. Y si tomas, ejemplo, fase, digamos, o la señal son de 220, pues la línea, el voltaje te va a dar 380 voltios. Esta es la forma como tú puedes calcular. Por eso te decía hace un momento que no vamos a confundir, sumar. Por ejemplo, uno dice 240, 220 y uno puede decir, no, es que tal vez se subió el voltaje. No, no significa eso. Hay libros, documentos, etcétera, tutoriales que hablan de esta línea RST. Significa red simétrica trifásica y al final va el neutro, que aquí está. Y aquí hace la misma referencia. El voltaje entre neutro y una fase son 120, pero entre fase y fase son 208. Y ya te dije de dónde salió ese 208, que es 120 por raíz de 3. Así que ese es el voltaje o conocido como tensión de línea. En este caso ya lo miramos, mira, aquí tengo un transformador, estas líneas salen del transformador típico, que sería a la larga este que está aquí. Y esta conexión que vemos aquí es esta conexión que está acá. Entonces puede ser que en tu localidad, puede ser que tengas transformador de 3 hilos o transformador de 4 hilos, que eso es lo típico que se maneja. Dando claridad a los conceptos anteriores, miremos las partes de un motor eléctrico. Básicamente un motor tiene unas partes que son bien importantes que la mayoría de motores lo tiene. Primero, la cubierta trasera, el sistema de ventilación, cada vez que el rotor está girando, pues permite ventilar al sistema. Tiene una carcasa, tiene una base de fijación que está aquí, tiene el sistema de rotor, tiene el estator interno, tiene la caja de fusibles o la caja de distribución donde vamos a hacer las conexiones y tiene la cubierta frontal y el sistema de rodamientos. Como te puedes dar cuenta, esto es lo que tiene un motor. Tiene el rotor, que ya lo mencionamos, que es la parte móvil del motor. Tiene el estator, que es la parte estacionaria del circuito electromagnético del motor. Tiene los rodamientos, que son los que le permiten al sistema girar libremente, sin fricción. Y tiene la caja de conexión y placa de borneras. Aquí voy a recomendar un video que encontré, me pareció excelente el video. Me parece muy pero muy demostrativo. Es Mentalidad de Ingeniería, el canal súper recomendado. Explica con detalles cómo funciona un motor internamente. Basado en ese video he tomado algunos pantallazos de ese contenido. Les dejo el video para que ustedes lo puedan ver. Vuelvo, repito, motor eléctrico, Mentalidad de Ingeniería. Se lo recomiendo, muy bueno. El primer pantallazo que está aquí me indica que un motor puede perfectamente tener varias bobinas internas. A esta cantidad de bobinas se les conoce como polos. Puede ser que tenga dentro del mismo, por ejemplo, amarillo que vemos aquí, 2 bobinas. Puede ser que tenga 3, etc. Asimismo, tiene las otras bobinas. Siempre va a tener sí o sí 3 bobinas principales, que son las de las diferentes conexiones. Una conexión ingresa, por ejemplo, la que vemos aquí de color rojo, ingresa por el U1, se va por aquí, da la vuelta, vuelve y regresa hacia acá. Esta es el U2. Asimismo, se va el sistema por la otra parte que va por B1 y regresa o retorna por B2. Y la línea ingresa por W1 y retorna por W2. Siempre el voltaje de alimentación de las fases ingresan por los números que están catalogados por 1, 1 y 1. 1, B1, W1. Y acá vemos como la configuración del motor. Este dibujito siempre lo vas a encontrar en la mayoría de tutoriales de internet. También lo copié de unos tutoriales que encontré, me parece muy didáctico y los quise utilizar. No es de mi autoría. En este caso, aquí puedes ver la caja
de conexiones así está diseñada y por dentro vienen estas bobinitas que son las mismas que vemos acá en el dibujo. Hasta aquí vemos simplemente una conexión de 6 conectores, 6 borneras, y puede ser que también vengan más, puede ser de 9, puede ser de 11, pero el funcionamiento interno es lo mismo. Lo único que va a diferir tal vez es que tenga más bobinas. Pueden ser bobinas en serie, como pueden ser bobinas en paralelo, y eso dependerá del tipo de configuración que ahora vamos a detallar. En este caso, esto que está aquí son pantallazos de una práctica que yo hice en el segundo tutorial, que estará después, que será el video 91. Te explicaré de forma práctica cómo hacer la medición. Ahorita te voy a adelantar más o menos cómo ensayar un motor. Antes de conectarlo, primero tienes que verificar que el motor esté correctamente funcional. Para este caso, vamos a verificar que el sistema que está aquí de polo a tierra de mi motor, este tornillo que ves aquí, de continuidad con la carcasa, porque normalmente aquí se coloca el sistema de polo a tierra. Por si acaso alguna fase, algún cable se llegue a desconectar, pues exista la posibilidad que se vaya el voltaje por ahí y genere una protección. Normalmente debe dar continuidad. Eso es lo típico. Y en el caso de identificar las bobinas, lo primero que tengo que hacer es verificar así. Comienzo con una bobina, con un extremo de los tornillos que están aquí, y comienzo a verificar una por una. En algún momento una de esas debe dar continuidad. Si te das cuenta, en este dibujo dio estas dos. Lo que pasa es que la imagen la tengo invertida y hace referencia al W que está aquí y este que está aquí, W1 y W2. Si te das cuenta, simplemente está un poquito girada la imagen. Pero esto lo ensayas una por una. Entonces tienes que encontrar en realidad 3 bobinas que van a dar continuidad, no, sino que te recomiendo resistencia. Ohmios. En este caso, más o menos dio 11.47 una, 11.37 otra y 11.63 otra. Significa que están bien, no están dañadas. Otro testeo que debo realizar es verificar cada una de las bobinas versus el chasis, con el fin de verificar que no exista un corto, que de pronto el devanado interno no esté tocando la parte metálica o la jaula interna que tiene, que normalmente es una jaula de ardilla, y evitar pues cortos. Entonces revisamos primero continuidad del polo a tierra, 2, continuidad de las bobinas, resistencia, perdón, de las bobinas, 3, continuidad de las bobinas versus el chasis, que no debe pitar. En el siguiente punto, que es la configuración triángulo o conocida como delta. Esto en electrónica también uno lo mira. Para este ejemplo vamos a mirar esta configuración que vemos acá. Por eso se llama configuración triángulo. Mira, aquí vemos W2 y aquí vemos W2 y W1. Vemos U1, U2. Vemos B1, B2. Y las unimos literalmente. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que están conectadas bien? Hay un truquito que uno dice, el W2 con el que le sigue, o sea, 2 con 1, aquí está B1 con U2 y aquí está W1 con B2. Siempre vamos a encontrar de esta manera. Si las vemos en la parte inferior, está lo mismo. Mira, W2 con U1, U2 con B1, W1 con B2. Esta configuración está tan bien organizada que aquí vemos exactamente lo que tengo acá. Por ejemplo, mira, aquí está W2, aquí está W2, aquí está U2, aquí está U2. Y si nos vamos a la nomenclatura, entonces dice que W2 debe estar con U1. Entonces buscamos el W2 y está con el U1. Míralo aquí, está puenteado con esta chapa metálica que vemos acá. La siguiente conexión dice B1 con U2. Entonces aquí está, sería U2 y acá está B1, entonces va con la siguiente chapa. Y la siguiente conexión dice que es W1 con B2. Acá está W1 y acá está B2. Así que unimos esta chapa. Esto es en el caso de motores con 6 terminales. Puede ser que dentro de los terminales internos también exista doble cable. O sea que aquí venga otro cable, aquí venga otro cable, aquí venga otro cable. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante.
En este caso, esta es la configuración y dice claramente, al conectar las bobinas del motor en triángulo, las bobinas quedan alimentadas a la misma tensión que la red de alimentación. Si es una alimentación trifásica, si es de 120, pues nos saldrá 208 voltios, que será el voltaje de línea. En este caso, aquí coloqué un ejemplo de 380, por ejemplo, para otros países, para la línea de 220. Y si te das cuenta, pues obviamente esos 380 le caen directamente a la bobina que está aquí. Por eso dice que las bobinas quedan alimentadas al mismo voltaje de la tensión. Voltaje va a ser igual en este caso para todo el sistema, pero la corriente sí se va a dividir. ¿Por qué se divide? Porque una cosa es la corriente que tengo de la fase, llega hasta aquí y luego se subdivide parte para allá, parte para acá. Y en los análisis que nosotros diseñamos en configuración delta estrella con resistores, normalmente pues también se aplica como esa tercera parte. Para eso se aplica raíz de 3. Así que si yo quiero encontrar la corriente de línea, va a ser igual a la corriente que esté jalando la fase multiplicado por raíz de 3. Por tanto, la corriente es diferente lo que ingresa a lo que se alimentan las bobinas. Si nos vamos al otro circuito, tenemos la configuración estrella, vuelvo repito, para motores de 6 terminales. En este caso sí va a haber una variación, porque yo perfectamente puedo tener este punto que está aquí, digamos que es como una especie de un neutro. No significa que yo le tenga que conectar un neutro, no. Estoy refiriéndome a que si yo reviso el voltaje entre la chapa, que estos pines que están acá son los pines que son los número 2, o sea, W2, U2, B2 se han unido al centro. Míralo aquí. Aquí está W2, U2, B2. Y esta es como decir que fuese el punto neutral. No digo que es el neutro, punto neutral en las 3 bobinas. Ahora, si yo mido entre línea y línea, literalmente, pues para líneas de 220 voy a tener 380 voltios. En el caso de tener una línea de inyección de 220. Si es de 110, no voy a tener 380, sino 208 voltios, como ya lo acabo de mencionar. Para este ejemplo, mira, si yo reviso aquí versus el punto central, va a haber 220. Para este ejemplo, si yo mido de aquí a aquí, habrá 220. De aquí a aquí, 220, de aquí a aquí, 220. Pero si mido entre línea y línea, pues voy a encontrar 380, entre línea y línea 380 o entre línea 1 y línea 3, 380 voltios. Esa es la forma como podemos verificar. Y cada vez que vemos un conector aquí, una regleta, una platina, algo metálico que esté uniendo, pues ya estamos hablando que es una configuración estrella. Ahora, dice aquí, al conectar las mismas bobinas en estrella, al tener un punto neutro en el centro que une todos los finales de la bobina, quedan sometidas a la misma tensión entre fase y neutro. Por eso les decía que yo puedo perfectamente tener, si tengo acá en este caso 220, entonces sería 220, 220, 220, o si le inyecto 120, sería 120, 120, 120. Pero dice, quedan sometidas a la misma tensión entre fase y neutro de la red. Pero puedo también tener el voltaje de línea. Bueno, en este caso me equivoqué, aquí es voltaje de línea, que si bien BF es 208, quedará sometido a 120. Pero la corriente de la línea es igual a la corriente de la fase. ¿Por qué? Porque mira, está ingresando, vuelve e ingresa. Así que tengo aquí corriente de la fase y acá tengo la corriente de la línea. Por eso dicen que es la misma corriente. Ahora vamos a mirar exactamente cómo se puede calcular esos parámetros. Para este caso tengo este ejemplo de un motor Siemens
Dice que trabaja a 120 voltios, ya hicimos el cálculo, nos da 208. Se puede conectar a una red de 120 directamente en triángulo delta. Y en estrella a una red máxima de 208, nunca en triángulo a una red de 208. Pero también dice que puedo conectarlo 220-380. Así se puede conectar a una red de 220 directamente en triángulo. ¿Qué quiere decir? Dice aquí que puede conectarse a redes de 440 voltios, pero en modo delta. Y la conexión va aquí. Línea, línea, línea. Y puedo también conectarla a red de 220, pero tengo que hacer el puente, el puente, el puente. Ya lo miramos en la imagen anterior que así se hace. Pero aquí dice que tiene que ser doble delta. Ahora vamos a mirar qué significa doble delta. O puedo conectar la línea a 380 voltios. Significa que tengo que inyectarle voltajes aproximadamente de 220 voltios para que me llegue a los 380, pero tiene que ser doble Y. En este caso sería la chapa que está aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora, en un caso dice que puedo conectar 220 y en otro caso dice que puedo conectar 380. Puedo hacer la misma configuración pero manteniendo mis 120 voltios. Claro que sí, porque aquí dice que se va a alimentar a 220. Recordemos que si lo hago con 120 voltios, me daría aproximadamente 208. Si lo hago con 220, me daría 380. Entonces yo le puedo conectar perfectamente mi línea de 120 voltios y va a funcionar perfectamente. ¿Puedo configurar la parte que está acá abajo? Sí, claro. Se puede, aunque no llegue al tope de voltaje que necesito, pero lo puedo hacer funcionar simplemente por carácter demostrativo. Acá vamos a mirar también luego en otro tutorial cómo hacemos ese tipo de conexiones. Vamos a medir las corrientes, los voltajes, todo lo que te estoy diciendo aquí lo vamos a hacer de manera práctica. Ahora, ¿cuándo usamos 440? Pues estos motores están diseñados a nivel internacional, o sea, están hechos en China, los envían a cualquier país, por eso le dan la posibilidad de manejar este tipo de voltajes. Nunca puedes hacer una configuración, por ejemplo, como esta que está acá abajo, Y o inyectando voltajes de 440 para 380, pues obviamente vas a quemar el motor o el embobinado. Hay diferentes tipos de conexiones. Hasta el momento hemos visto la de 6 pines, pero hay más. Por ejemplo, estas configuraciones. Entonces acá vemos una que es la delta o el triángulo doble delta, doble Y. ¿Y qué es eso? ¿Para qué sirve? Dice claramente aquí. Cuando hablamos de estas configuraciones podemos hablar de dos protocolos. Hemos visto hasta el momento o dos normas para ser más específicos. Estuvimos hablando de las W, la U y la B. Eso hace referencia a la norma IEC o IEC. Pero también podemos ver motores que trabajen la norma NEMA. La norma NEMA hace referencia a utilizar números. Puede ser T1, T2, T3 o simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, hablando de 12 terminales. Si te das cuenta que tengo 3, 6, más los otros 6, tengo 12 terminales. Ahora, ¿por qué se da esto? Se da porque yo puedo tener dentro de mi motor doble bobina y las puedo colocar ya sea en serie o las puedo colocar en paralelo. En este caso, si tengo la norma NEMA, yo puedo tener, por ejemplo, mira, dos bobinas, aquí están, las puedo conectar en tipo delta, en serie, serie y serie, como está aquí. Simplemente lo único que va a diferir es la nomenclatura que yo estoy utilizando. Puede ser W o puede ser 1. Para poder memorizar esto es muy sencillo. Por ejemplo, mira cómo está. 1, 2, 3 y se va al final de la primera. 4 se va al final de la segunda. 5 se va al final de la segunda. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la última 12. Es como si le fueras dando la vuelta a esto. En cambio, en la norma IEC, desconozco la razón, no hay una concordancia. Dice así, 1, 2, aquí debería haber pasado a 3 y 4, pero se saltaron el 3 y el 4 y sigue 5 y 6.
Lo mismo en B. B1, B2, B5, B6. W1, W2, W5, W6. No sé por qué se saltó. Si alguien lo sabe, lo puede dejar en la descripción. Ahora, cuando hacemos la conexión en tipo Y o tipo estrella, lo que estamos haciendo acá parece como un caracol. Mira lo que voy a hacer. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esa es la forma como se hace acá. Ahora, acá en la norma IEC sí es un poco diferente porque, como ya te mencioné hace rato, no concuerdan algunos números, así que acá están 1, B1, W1, luego U2, B2, W2, luego U5, B5, W5, luego internamente están los U6, W6 y los B6. Entonces, los dos circuitos hacen lo mismo. Ahora, ¿de qué dependerá las configuraciones que yo haga? Depende. Si hacemos doble triángulo, significa que puedes manejar 220 a 230 voltios. Si hacemos doble estrella, si hacemos triángulo simple o estrella simple. Entonces dependerá para mayores voltajes. Ahora vamos a ver qué significa que tengamos doble delta o doble triángulo, doble estrella. En este caso, aquí vamos a ver algunas configuraciones. Primero, vamos a mirar que si yo manejo bajo voltaje, necesito doble delta. Así que voy a tener conexión aquí, conexión aquí, conexión aquí y va a tener dos embobinados por dentro. Y si me voy acá, vamos a ver cuál es el doble delta. Por ejemplo, acá podemos ver delta serie, que ya lo miramos en el punto anterior, significa que sumé las bobinas internas. Y puedo tener delta sencillo o puedo tener delta doble. Entonces, estas son como las nomenclaturas que normalmente se utilizan. Este es delta sencillo, delta doble y a la vez esto es paralelo. Esta es paralelo, esta es serie y esta es la conexión sencilla. Entonces de ahí hace la diferencia de los diferentes circuitos. En este momento estamos hablando solamente de la primera, delta doble, y aquí vemos el delta que es sencilla y tenemos el doble Y que ahora te voy a indicar exactamente cuál es el doble Y. Ahora, en general, ¿cuáles son como las recomendaciones? ¿Cuál uso y por qué? Normalmente el uso del simple hecho de utilizar un transformador que sea en serie o en paralelo, pues va a determinar pues mayor capacidad, ya sea de voltaje o de corriente. En este caso, este pantallazo lo tomé del video que les mencioné al inicio. Dice, si el voltaje de línea es de 400 voltios, puede ser que la corriente de línea sea 11.5 o puede ser el voltaje de bobina 230 y la corriente de bobina 11.5. En conclusión, este sería el mejor circuito, o sea, la conexión estrella. Ahora, si nos vamos hacia acá, ¿cuál era la conexión estrella? Esta es la conexión estrella, la que tiene esta platina así. La que están los W en la mitad junto con el W2, B2 y U2 están unidos en la mitad. Esta es la mejor, o sea, la que menos corriente consume. Ahora, ¿en qué momento yo utilizo la una o la otra? Todo dependerá del propósito final, porque esta que está aquí, que es la configuración triángulo, esta es o delta, normalmente se utiliza cuando necesitas buena corriente para arrancar. Perfectamente puedes hacer la configuración que arranque fuerte, o sea, el motor que arranque en triángulo y cuando ya arranque hacer una conmutación a través de contactores para que se cambie a estrella y siga funcionando con menor corriente. Eso es cuando necesita fuerza el motor, puedes cambiar perfectamente el circuito o la configuración. Y aquí vemos las líneas, ya habíamos dicho RST, que significa, aquí vemos un ejemplo y aquí vemos las dos conexiones típicas de las chapas que normalmente nosotros las podemos encontrar en un circuito de los motores. Ahora, cuando hablamos de estrella-estrella, aquí vemos las dos
los dos circuitos. Este es Y sencillo y este es Y doble. Y aquí vemos el circuito. Mira, Y paralelo o Y en serie. La diferencia es la conexión como la acabamos de ver acá. Y en este caso estamos hablando de conectores de 9 terminales. Hemos visto de 6, de 12 y de 9, que son los más típicos. También vemos esta otra, que es la conexión delta-delta paralelo. Mira, delta paralelo. ¿Por qué paralelo? Porque vas a encontrar dos bobinas que tú las puedes configurar. Entonces, en el caso que tú tengas un motor que viene con estas chapas, así como la acabamos de ver acá, significa que las puedes configurar en serie paralelo para poderle dar mejor prevalencia a los circuitos, al motor, a lo que quieras conectar. Pero si de fábrica ya viene puenteada, por ejemplo como la de 6 terminales, que ya viene literalmente delta paralelo, ya viene configurada, entonces pues no puedes cambiar el cableado. No se recomienda porque el fabricante ya te dice qué configuración puedes hacer. En conclusión, puedes hacer delta estrella, asumiendo que es doble delta o doble estrella, para hacer la conexión. Y por último, si quieres cambiar el giro, pues sencillo. Conectas las tres fases de conexión directa, RST, o sea, fase 1, fase 2, fase 3. Recuerda, no tiene neutro, sí tiene polo a tierra. Y en el momento que las conectes van así. Recuerda que, como te dije, primero van a las líneas que dice 1, U1, B1 y W. Las conectas así en triángulo y el motor te va a girar, puede ser para la derecha o para la izquierda. Y luego simplemente invierte. Si quieres cambiar giro, la B y la W cambia el sentido de las fases, que también lo puedes hacer con un contactor, para que él cambie las fases automáticamente y el motor va a hacer que gire en sentido contrario. Y si es en estrella, es el mismo principio. Tienes la conexión en estrella, las tres líneas, línea 1, línea 2, línea 3, y simplemente inviertes el B1 y el W1 y con eso automáticamente ya estás cambiando el sentido de giro del motor. Para este ejemplo he traído este motor Siemens y vamos a mirar algunas características importantes que son de vital para poder hacer unos cálculos posteriores. Dice que el motor trabaja a 220 y que puede generar un consumo de 3.2 amperios o, bueno, aquí te está diciendo que es delta-delta y si lo trabajas a 380 tiene que ser voltaje YY y va a consumir 1.86. Como ya lo miramos hace un momento, obviamente hay una configuración que te va a generar más consumo y la otra te va a generar menos consumo. Y es lógico, a menor voltaje, mayor corriente. A mayor voltaje, menor corriente de trabajo. Dice que es de 1 caballo de fuerza y va a trabajar perfectamente para mi país, para 60 Hz. Tiene una eficiencia del 78% y tiene un coseno de phi que es del 0,78 o en electricidad también se le conoce como el factor de potencia. Ese factor de potencia en el canal ya lo hemos explicado y hace referencia a la relación que existe entre la potencia real y la potencia aparente. Esa relación me llega a literalmente 1. Te coloco un ejemplo para contextualizar. Si tengo un bombillo 100% resistivo, significa que consumió 100 vatios y disipó 100. Así que si yo hago la división, 100 sobre 100 me da 1. Ese es el máximo factor que me tiene que dar. Los valores que me den, por ejemplo, tengo un bombillo LED que consume 12 vatios y tengo una disipación solamente de 10, entonces sería 12 dividido entre 10, eso me da, 10 dividido entre 12, eso me da 0.83, o sea, 12 consumió, 10 disipó, 2 se quedó en la parte electrónica, en este caso sería en la bobina, en pérdidas, etc. Entonces, entre más se aproxime a 1 significa que el motor es mucho más eficiente. Por eso dice que la eficiencia solamente está del 78%. O sea que de 120 voltios por X corriente, toda esa potencia que él consuma no la va a disipar en movimiento porque se va a quedar en calor y en otros factores. Y aquí vemos las revoluciones por minuto. Dice que tiene 1705. Otros datos que
trabaja con la IS, o sea que trabaja con W, B, que son las letras que ya lo miramos en la parte anterior, cómo se trabaja. Y de resto, bueno, también trabaja en 440 voltios en configuración delta para una corriente de 1.61. Esos son como los datos más principales que tenemos del motor. Y trabaja obviamente trifásico, que son los datos como más sobresalientes. Vemos el modelo del motor y con este motor vamos a hacer los cálculos, las prácticas que necesitemos. En este caso vemos la conexión interna del motor, que esta la vamos a retomar cuando hagamos la conexión más adelante. Aquí vemos los 6 tornillos con sus 6 respectivas chapas y vemos las conexiones. Aquí dice W4, W2, U4, U2. ¿Por qué 2 en cada uno? Porque tiene doble bobina conectada a él. Y si la vemos aquí, pues ya miramos qué tipo de configuración es. Por ejemplo, nos vamos a regresar y es una configuración triángulo porque vemos las 3 en paralelo. Entonces nos regresamos aquí, dice que está en modo triángulo. Y si nos vamos acá, tipo delta, vemos aquí está configurada ya de por sí para 220 voltios. O sea, necesito inyectar 220. Para mi caso, utilizaré 120 voltios que me dará máximo 208 voltios. Normalmente puedes utilizarlo, por ejemplo, en redes de 127. Esas te van a generar 220. ¿Cómo lo sé? Porque simplemente coges la calculadora y multiplicas 127 por raíz de 3 y eso te da exactamente 219 voltios. O sea que este motor lo puedes conectar desde 110 hasta 127 para generar más o menos 220 voltios y puedes hacer la conexión tal cual está aquí. Así que esta configuración es delta-delta. O sea que tiene bobinas, están en paralelo. Eso es lo que tiene internamente. No siendo más, esto es como las partes que tiene el motor y con las cuales estaremos haciendo una práctica. Aquí vemos otro ejemplo de 9 terminales, una conexión. Trabaja también entre un rango entre 200 y 220. También vamos a mirarla. Aquí está como la hoja de vida, digámoslo así, de características del motor. Vemos 1700 revoluciones, una fuerza de 0,33 caballos de fuerza, una eficiencia del 0,72, un amperaje, etc. Y en nuestros próximos tutoriales estaremos viendo testeo de bobinas, cómo se testea el motor antes de colocarlo a funcionar. Vamos a hacer cálculos de potencia, no medirla es un poco difícil, pero vamos a calcularlas. Vamos a mirar cálculo de los polos, o sea, vamos a saber cuántas bobinas tiene internamente. Vamos a mirar funcionamiento práctico de los motores, o sea, en estrella y en delta. Vamos a mirar el cálculo de variadores y vamos a hacer el control a través de aplicaciones. No necesariamente tiene que ser un PLC, pero vamos a mirar control manual, control de arranque. Primero miraremos el contactor cómo funciona de esa manera, luego lo conectamos al motor y vamos a mirar algunos cálculos que son indispensables, por ejemplo, calcular el voltaje, calcular las corrientes bajo los parámetros y ecuaciones que hemos visto el día de hoy. Espero que estos tutoriales que se aproximan sean de tu agrado. Nos vemos hasta el próximo tutorial aquí en el canal Editronics. Hasta la próxima. Chao, chao.